Realista. Creo que este podría ser el final. Para todos nosotros. El hombre y todo lo que hemos logrado. He tenido mucho tiempo para pensarlo desde la última vez que vi el sol. La última vez que lo vería. No es el fin del mundo. Pero sí lo es para nosotros. Supongo que comenzó hace casi unos meses. Aunque podría ser más tiempo. Solo hay relojes esparcidos por toda la casa para decirme cuánto tiempo y la mitad de ellos están muertos ahora. De todos modos, me estoy desviando del punto. En fin, salió en las noticias. Un crucero se hundió sin razón. No estaba dañado, solamente fue tirado hacia abajo. Fue como si el aire se hubiese vuelto más pesado que el agua. O como si el agua se hubiese vuelto más ligera que el viento. En fin, desde entonces comenzaron a abundar las historias. Todo en el agua se estaba hundiendo. Las plataformas petrolíferas desaparecieron. La gente en la playa se hundió en el abismo. Nadie parecía capaz de explicar por qué estaba pasando esto. Ya nada flotaba. Era extraño. Esto llenó las noticias por un par de días hasta que definitivamente se volvió aterrador. Fue durante una transmisión que cambió para peor. Era un informe en alguna playa, un informe en algún lugar sobre este extraño fenómeno. Estaban reciclando las mismas preguntas que habían estado haciendo durante varios días, cuando de repente el pánico pareció agarrar la cara de la reportera. Gritó mientras la cámara se inclinaba rápidamente hacia abajo. Sus pies se hundieron en la arena hasta la espinilla. Recuerdo que sonreía con una sonrisa de satisfacción, pensando que se trataba de un periodista demasiado sensible. Pero luego la cámara cayó. Los 10 segundos restantes que siguieron mostraron no solo a la reportera hundiéndose en la arena, sino a todos los demás en la playa que estaban detrás de ella. Todo el circo mediático que había descendido a la playa para cubrir la misma historia. La reportera que estaba hasta la espinilla hacía un minuto, ahora estaba hundida hasta el pecho. La toma de gente retorciéndose, gritando y hundiéndose terminó en poco tiempo cuando la cámara se vio envuelta también por la arena. La noticia permaneció unos días más, pero no hubo nada que decir. Algunos culpaban a los sumideros de agua por lo que había pasado en aquella playa, mientras que otros argumentaban en su contra desde la seguridad de su estudio en el centro de la ciudad. Las noticias eran una pérdida de tiempo ahora. Era mucho más fácil entrar a YouTube y ver las decenas de videos que se subían cada minuto. Era mucho más fácil también mirar por tu ventana. Era más o menos un pueblo fantasma afuera. Todo el mundo estaba dentro, asustado de dejar sus casas. No parecía tener sentido. Los caminos y las aceras estaban siendo absorbidos por la hierba y la tierra. Las señales de las calles y los semáforos estaban siendo consumidos por las plantas. Las casas también. Algunas personas trataron de correr. Saltaban de azotea en azotea buscando un terreno más alto. Ocasionalmente, al mirar lo que quedaba de las emisiones de televisión, los rascacielos se habían convertido en campos de refugiados. Había hecho un viaje fuera de la casa desde que esto comenzó, a través de las azoteas. Un intento de conseguir suministros de un supermercado cercano, pero aquello que había planeado parecía ser una pérdida de tiempo. El supermercado era una cáscara para cuando llegué allí. Lo habían saqueado totalmente. Había toda la evidencia que necesitaba para ver lo malo que era todo esto. Es fácil negar algo así, sea lo que sea, hasta que realmente parece afectarte. Cuando volví a mi casa, me di cuenta de algo. Mi coche
ya no estaba. Bueno, casi. La verdad, todavía se podía ver la parte superior saliendo del sobrecrecimiento y el suelo suelto. Y no solo mi coche, todos los demás coches del lugar. Los vehículos más grandes todavía estaban a la vista, solo parcialmente oscurecidos, pero también se estaban hundiendo. Unos días después, toda mi planta baja estaba bajo tierra. Me las había arreglado para impedir que la suciedad entrara por las ventanas y la puerta, pero ahora solo era una celda, un mausoleo, no un lugar en el que quisiera estar. Pasé la mayor parte del tiempo junto a una ventana de arriba, mirando el mundo hostil de afuera. Mi vecino murió ayer. Se cayó del techo y fue tragado por la tierra. Tampoco es la primera persona que lo hace. Lo que lo hizo notable fue por qué se cayó. Intentaba impedir que su perro saliera. El perro está bien. Supongo que sí. Se escapó. A los animales no les pasa nada. Ahora este es nuestro destino. Ese pequeño descubrimiento nihilista fue demasiado para mí. Todo este asunto, una maldita pesadilla viviente. Le di fuerte a la botella y me desmayé por la noche. Cuando desperté, mi cabeza estaba golpeada en la oscuridad. Encendí los interruptores de la luz y los fusibles, pero no había electricidad ahora. Tomé la linterna de la caja de fusibles y miré por toda la casa en busca de suministros. Mientras revisaba el piso de arriba lo vi. El último destello de luz natural que veré en mi vida. Había estado pensando que era solo de noche, que había dormido todo el día en coma alcohólico. Para cuando pude cruzar la habitación hasta la ventana, ya no estaba. Había quedado completamente bajo tierra. Traté de salir, destrozando yeso y azulejos para ser recibido con una corriente de tierra que brotaba de donde debería estar el cielo. No sé cuánto tiempo me queda aquí. En mi ataúd del tamaño de una casa hay tanta comida y tanto aire. Tengo un poco de luz, un par de velas y una caja de cerillos. La linterna murió hace tiempo. Pero este es nuestro destino, el destino del hombre, nuestro regreso a la tierra. Yo soy el documentalista y esto fue De Vuelta a la Tierra. Saludos especiales para Bruno Piacenza, Mundo Teorías, Guerrero Jaguar, Julio César Villegas, Mario Gali, Dark World, Graver Cisneros, Michael Chepa, Bill Boy, Julieta Ávila, Charles Javier Torres, Tony Renier, Susana Fernández, Martín Ernesto, Roger Rabe, Isaac de Miriam M, Geta Reynoso, Ricardo Martínez, T, Gabriel Machuca, Petra Casia, Chucky Traf, Faustino Cruz, Edita Tornasol, María González, Gustavo Gámez Insunza, Pipe C, Jereke, Nico Orozco, Broly el Saiyajin legendario, Ekin Master, Brian Barrientos, Kevin Co, Mundos Oculto, DJ Engreído Oficial, Carlos Jandres, Agustino Vejero, Troy Isaola, José Covers Lecona, Abichiro Sama, Kenneth Joel Arias y Miguel XD. Gracias y hasta la próxima.